Hola, buenas noches. Soy la doctora Rocío Telles Solórzano, cursando el módulo de teorías del neurodesarrollo. Voy a hablar de los trastornos del neurodesarrollo con el objetivo de identificar las principales características que un paciente puede tener para así identificarlas. Como definición de trastornos del neurodesarrollo, podemos definirlo como un trastorno producido por una alteración o un retraso en el desarrollo esperable propio de una edad. Un componente común de todos los trastornos del neurodesarrollo es la alteración de la formación y desarrollo a nivel neuronal que afecta a la funcionalidad del sistema nervioso. Esta alteración repercute en la adquisición de conocimientos y en la adaptación con el ambiente. Las limitaciones del desarrollo pueden repercutir en áreas específicas de la conducta o en la globalidad de ellas. Es decir, las limitaciones pueden afectar al cuidado personal, social, conceptual, profesional o a todo en su conjunto. Entonces tenemos la clasificación. Aquí una de las principales la más utilizada es a través del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, la DSM-5. En esta clasificación podemos encontrar a los trastornos del neurodesarrollo entre discapacidad intelectual con diferentes niveles de gravedad, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastorno específico de aprendizaje, trastornos motores, trastornos de tics y otros trastornos del neurodesarrollo. Resulta muy importante que todos los profesionales de la salud se encuentren con la habilidad y el conocimiento de las características propias del neurodesarrollo, ya que considero que esta es la pieza fundamental, uno, para identificarlo de manera temprana y a través de eso, de la identificación, poder actuar, referir y pues darle una mejor atención al paciente. En cuanto a la evaluación del neurodesarrollo, vamos a tener ciertos hitos del desarrollo que nos permiten estimar el desarrollo cerebral. Esto ocurre en un marco apropiado y es muy importante conocer los parámetros mínimos de la evaluación del desarrollo para cada edad. Podremos tener varias escalas o clasificaciones acerca del neurodesarrollo, pero es muy importante que nosotros como personal de salud identifiquemos bien alguna, que la reconozcamos, que nos sentirnos familiarizados para en base a eso tener un mejor desempeño. Me llama mucho la atención que en este módulo vimos de la clasificación en cuanto al neurodesarrollo de escala EDI. Esta pues debería de ser conocida en todos los niveles y prácticamente tendríamos que pues realizarla de una manera fácil, rápida, sencilla, pero me di cuenta que la realidad es que la mayoría del personal de salud no la conocemos y que son pocas las personas, las encargadas, que lo realizan en centros de salud o en algunas instituciones, pero no se lleva de manera adecuada en otros lugares. No puedo. Me quise regresar para hacer hincapié en que es también muy importante realizar una adecuada historia clínica. ¿Por qué?
porque algunos factores los podemos tener en cuestión perinatal y prenatal, como aquellos pacientes que nacen con alguna prematuridad, asfixia perinatal, incompatibilidad a grupo, aquellos que está afectado su sistema nervioso. Estos pueden tener obviamente alteraciones motoras de origen central. Pacientes que estuvieron hospitalizados, mala alimentación, etcétera. Entonces sí es muy importante hacer hincapié en una adecuada historia clínica, ya que, repito, en ella podemos identificar factores de riesgo. Siguiendo los trastornos del desarrollo sensorial, aquí podemos tener sospecha de discapacidad visual en un bebé pequeño que no logra enfocar la mirada o seguir rostros. La forma anormal o asimetría de las pupilas también debe llamar la atención, así como movimientos anormales de los ojos como los nixtagmus. La sospecha de disfunción auditiva a un bebé aumenta cuando no hay respuesta refleja al ruido o presencia de un lenguaje monótono. Y si recordamos, esto lo podemos identificar desde recién nacidos, desde etapas tempranas, realizando una adecuada educación física. En cuestión de disfunción sensorial, pueden presentar menores niveles de atención y concentración, niveles de actividad muy altos o muy bajos, dificultad en la coordinación y planeamiento del movimiento, dificultad para interactuar con sus padres y baja autoestima. Todo ello requiere de un reconocimiento temprano y obviamente de una atención oportuna. En cuanto a los trastornos del lenguaje, esta es una clasificación o una tabla de las características del desarrollo cronológico del lenguaje en edad y características, pero nada más es para mostrarla. Los trastornos del lenguaje pueden presentar desarrollo deficiente de la comprensión, habilidad para entender o decodificar o de la pronunciación, capacidad de lograr una comunicación simbólica, hablada, escrita o gestual. Los signos de alarma en la adquisición del lenguaje, también tenemos aquí una tabla nada más para ejemplificar. Y en trastornos del desarrollo social y autismo. Los criterios utilizados han sido resumidos en 2 puntos principales, que es el déficit de la interacción social y la comunicación y presencia de interés restringidos y repetitivos. Son comportamientos estereotipados, verbales o motores, sensoriales o comportamientos inusuales o adhesión excesiva a rutinas y patrones ritualizados de comportamiento. Bueno, en conclusión, este módulo en lo personal me sirvió para recapitular módulos anteriores, la importancia de conocer desde la condición fisiológica y anatómica del cerebro, identificar las estructuras, la importancia de la sinapsis. Todo esto, ¿por qué? Porque gracias a esto conocí, identifiqué el funcionamiento del sistema nervioso. Es importante identificar primero lo normal para posteriormente hacer o identificar las cuestiones o las alteraciones. En cuanto a las características y a la evolución del desarrollo infantil, tenemos la oportunidad de identificar anormalidades a través de pruebas estandarizadas, y esto nos va a permitir identificar y tratar oportunamente a un paciente con algún trastorno en el neurodesarrollo. Gracias. Pues,